Bienvenidas y bienvenidos a Desde la Diversidad, construimos cultura de paz. Construimos cultura de paz. Donde las manos se unen en un solo propósito, construir un mundo más armonioso. Desde el arte hasta la academia, desde las comunidades hasta los líderes sociales, aquí encontrarás las voces que trabajan por la paz. Sintonízanos y únete al viaje de inspiración y compromiso hacia la cultura de paz. Arroz blanco y las arepas. Comencemos en 3, 2, 1, ¡vamos! Llanos, montañas y mar he dejado en el camino. Mis tambores van detrás, anunciando mi destino. Llevo en mi morral guayú, arroz blanco y las arepas, frijoles, carne de res, es bien paisa mi bandeja. Colombia tiene color, son sabor y luz. Colombia tiene alegría, amarillo, rojo, azul. Están escuchando Desde la Diversidad, construimos cultura de paz por Juventud Estéreo 104.7 FM. En el camino. Le damos la bienvenida a este programa Desde la Diversidad Construimos Cultura de Paz, un programa que hablamos de los distintos ejes de la cultura, de la paz, de la interculturalidad, todo el proceso que nos permite tener paz en nuestros territorios, pero también las voces de los distintos artistas, gestores, todas las personas que también hacen parte de todo ese trabajo colectivo y desde la ruralidad, y nos permite precisamente hablar de cultura de paz desde nuestros territorios. Y el día de hoy vamos precisamente a hablar de este tema tan importante que es la cultura de paz, y un episodio donde exploraremos los valores, las actitudes que promueven la convivencia y la paz en nuestra sociedad. Y bueno, nos adentraremos en el fascinante mundo de la cultura de la paz, exploraremos sus fundamentos, los desafíos y cómo podemos contribuir a su construcción. Así que prepárense para una conversación enriquecedora sobre las reflexiones de este importante tema. Pues le damos la bienvenida al programa Desde la Diversidad Construimos Cultura de Paz. Vamos empezando a hablar qué significa esta palabra. Cultura de paz engloba un conjunto de valores, actitudes y formas de vida que promueven la convivencia basada en la equidad, el respeto y los derechos humanos hacia las personas, los animales en sí. El respeto no solo se embarca hacia la misma especie, sino también a todo lo que consiste el planeta Tierra, porque también tenemos la naturaleza, que tenemos nuestros recursos hídricos como el agua, y eso consiste en una cultura de paz, un respeto hacia todo lo que nos rodea. Y pues para dar un poco más de profundización en este tema, vamos a escuchar a una persona que nos va a hablar precisamente qué es cultura de paz. Peter Newton es un conferencista de derechos humanos, precisamente nos habla respecto a la cultura de paz. Escuchemos un poco qué significa esto. En Desde la Diversidad construimos cultura de paz. Celebramos la música, la danza, el arte y mucho más. No te pierdas este viaje cultural por Juventud Estéreo 104.7 FM. Bueno, cultura de paz es un concepto que nace en los años 90. Antes de eso, cuando se hablaba de paz, la gente entendía una de dos cosas. O la paz como el fin de la guerra, por un extremo, y eso no estaba en manos de la persona común, entonces no era algo que uno podía influenciar, ¿sí? Y el otro extremo era la paz como simplemente la paz interior, que también era cuestión de cada uno y no había mucho que hacer en ese aspecto, sino uno mismo buscar su propia paz interior. Con la llegada del concepto de cultura de paz, se llena la gran brecha entre esos dos extremos, el fin de la guerra por un lado y la paz interior por otro. Y se comienza a hablar de elementos de la paz en los cuales los seres humanos comunes y corrientes podemos realmente tener una incidencia. Por ejemplo, hablamos de la educación para una cultura de paz.
¿Cuánto poder tiene un educador para incidir en eso? Antes en la cultura de violencia se veía el poder como algo basado en la fuerza, por ejemplo. Ahora necesitamos educar para entender el poder como algo basado, es el poder para, el poder hacia, el poder con, el empoderamiento mutuo que no se quita al otro, sino más bien al darlo, crece para todos. Es una relación ganar-ganar. Antes el otro siempre tenía que ser el enemigo. Ahora necesitamos educar para la unidad en diversidad, es decir, apreciar la gran diversidad de la humanidad, pero coordinar y armonizar eso en una unidad. Antes veíamos el liderazgo como cuestión autoritario, el padre autoritario, ¿no?, que manda y desmanda en la casa. Ahora más bien hay una democracia participativa. Dentro de eso está la dominación masculina, de que el hombre domina, pero no solamente toma las decisiones, sino a la fuerza, con violencia, con agresión, ya sea violencia física o psicológica. Una cultura de paz reconoce la igualdad del hombre y la mujer y la necesidad de que los dos consulten juntos para el bien de todos. Bueno, y estamos escuchando las palabras de Peter Newton, que nos habla de esa cultura de paz, de la importancia de entender el otro como igual. Es un trabajo que se ha venido trabajando desde, yo creo que es toda la existencia de la humanidad, porque siempre ha habido indiferencias, siempre ha habido el dominio del más fuerte hacia el más débil, hablaba por ahí la ley del más apto, pero pues también tenemos que entender que pues la humanidad, al carecer de muchas maneras de sobrevivir solo, pues tenemos que vivir en sociedad, y pues para vivir en sociedad tenemos que pues precisamente respetar las diferencias del otro. Esa cultura de paz hablaba también de un tema muy importante, que era la educación. La educación es muy importante, hablaba del poder que tiene un profesor, por así decirlo, pero también tenemos que entender que la educación tiene un eje inicial principal, que es el hogar. Entonces también es la importancia de cómo el papá y la mamá ejercen este también trabajo de enseñanza, cómo esa cultura de paz empieza a construir desde ese hogar, cómo también a través de los valores y hacia el respeto con el ejemplo podemos enseñar a las nuevas generaciones ese término. Y la cultura de paz precisamente es una forma de vida donde ejercen distintos ejes, como el principal, la educación, desde la casa y desde los principios que también enseñan afuera nos permitan generar esas herramientas para poder construirla. En Colombia se está tratando de construir esa cultura de paz, y con los acuerdos de la paz, con todo ese tema que se está tratando de entregar las armas, pues estamos tratando de buscar esa cultura de paz. Pero esa construcción no simplemente ejerce de que no hayan fuerzas ilegales, sino que también las violencias también se ejercen de manera internas. Ahí hablaba precisamente también la igualdad de género, por así decirlo, donde el hombre y la mujer no son uno más que otro, ni simplemente son como una construcción colectiva, donde las cosas se toman en decisión como una democracia, y pues también es un ejemplo de lo pequeño cómo puede empezar a ser grande para que una sociedad empiece a tener como ese entendimiento de la equidad. Y por eso se trata de rechazar la violencia y tratar de resolver todos esos conflictos a través del diálogo, a través de la negociación, porque todo, por ahí como lo decía mi difunta abuelita, a través de la palabra se puede solucionar todo. Esto es como tratando de buscar también esos principios de lograr una paz total, que como lo decía anteriormente, no es de soltar las armas, sino que tratar de tener convivencia entre la misma comunidad, es decir, que entre el mismo vecino con el otro no tratar de echarnos la madre por cualquier cosa. Cuando vamos en la carretera a nuestro trabajo, mirar al otro también como una persona común y no verlo como un enemigo, como una persona que me está generando caos simplemente por estar también alrededor mío. Y tenemos que entender eso, que todos tenemos el mismo derecho de estar y convivir y vivir en un territorio. Y tenemos que empezar a entender eso para que empecemos a entender las diferencias y empezar a entender ese respeto hacia la otra persona. Y bueno, para alcanzar esa cultura de paz aún implica muchos desafíos, como lo decíamos, porque pues no solo abarca un tema, sino abarca todos los temas de la sociedad, y esto también por esa violencia sistemática. La violencia sistemática es una palabra que uno dirá, pues, ¿qué es eso? Pues bueno, es una realidad brutal y que debemos abordar para construir precisamente esa sociedad pacífica y justa que queremos. Y bueno, para indagar un poco más qué es esta cultura de la violencia sistemática, vamos a escuchar ahorita un audio
Vamos a abordar una parte de esa palabra y por eso vamos a escuchar a Paula Comedias, doctora en Derecho de la Universidad de Deusto, magíster en Ciencias Jurídicas y abogada en la misma universidad. Y pues bueno, ella nos va a hablar de las implicaciones de la cultura de paz en esa generación de violencia sistemática. Amas. Desde la diversidad construimos cultura de paz, el programa que conecta corazones a través de la cultura. Bien, en los últimos años he venido trabajando en esas investigaciones sobre cultura de paz, Cátedra para la Paz, y la teoría que hemos manejado en los últimos años es que hay una relación entre la variable cultura de paz y la variable violencia sistémica, de tal forma que a mayores índices de cultura de paz, menores índices de violencia sistémica y viceversa. ¿Qué vamos a entender por cultura de paz en el marco de esta breve intervención? Porque obviamente, como les decía al comienzo, pues estos son temas complicados, ¿no? Que darían para mucho más. Pero en términos generales podemos entender por cultura de paz un conjunto de valores, actitudes, comportamientos o estilos de vida que rechazan la violencia y que además, que yo creo que eso es lo importante, previenen los conflictos atacándolos desde su raíz a través del diálogo y de la negociación. Dicho de otra forma, sería la resolución de los conflictos a través de medios pacíficos. ¿Qué entendemos por violencia sistémica? Pues una conducta agresiva, reiterada y metódica hacia los semejantes, pudiendo ser estos familia, amigos, pareja o incluso uno mismo, y que adquiere un carácter sistémico, de ahí la palabra sistémica, y que afecta a todos los niveles de la sociedad. Están escuchando Desde la Diversidad Construimos Cultura de Paz por Juventud Estéreo 104.7 FM. Listo, ya escuchamos a esta experta en el tema de cultura de paz que nos habla de esta violencia sistemática que se ejerce desde lo más cercano, empezando por uno mismo, los mismos familiares, las personas que nos rodean en el trabajo y que a veces lo hacemos sin, por así como decía el Chavo, sin querer queriendo o sin pensarlo, sino que ya lo tomamos y lo adoptamos como lo normal. Entonces llegamos a la casa y gritamos a la esposa, gritamos a nuestros hijos, en el trabajo no hablo con los vecinos, hago mala cara todo el tiempo y eso genera precisamente esa violencia porque en vez de confrontar a veces esa indiferencia sobre la problemática, aislamos, rechazamos y no generamos el diálogo, que precisamente la cultura de paz es tratar de solucionar esos problemas a través del diálogo de manera pacífica, precisamente para empezar a generar esa cultura de paz. Y como lo decía anteriormente, inicia desde el hogar, entonces si nuestros hijos nos ven todo el tiempo peleando, gritándonos, eso se va a proyectar y ellos también lo van a reflejar a través de sus comportamientos, se van a pelear con sus compañeros, en la sociedad también se van a pelear, lo van a seguir replicando de pronto cuando sea adulto, los niños también se van a pelear con sus papás todo el tiempo. Entonces eso se llama precisamente esta violencia sistemática, que se empieza a ejercer tiempo a tiempo y que se va transmitiendo también generación y ya lo vemos como algo normal. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestra voz acompañante de nuestros programas radiales, que estaba atenta y escuchándonos, esperando la oportunidad. ¿Qué piensas respecto de esta violencia sistemática, compañera? Y le damos la bienvenida a nuestro micrófono de Juventud Estéreo. Buenos días a todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana, por supuesto, Jorge. Pues la verdad que pues es un poco triste, ¿no?, lo que viene sucediendo, pero también sabemos que Colombia y que nosotros los colombianos somos una población resiliente, que siempre pues le ponemos como el pecho a todo, por algo somos el país más feliz del mundo. Y cuando dicen eso, y a veces desde el exterior juzgan un poco al país como diciendo, bueno, pero ¿cómo si viven en conflicto? Pero precisamente lo dicen es porque a pesar de todo lo que sucede pues en nuestro país, toda esta conflictividad que no solamente pues es de los grupos armados, sino otro tipo de hechos que ocurren lamentablemente con la corrupción y otras cosas que de pronto nos llevan a que socialmente seamos mal vistos, pero aún así sabemos salir adelante, ¿no? A pesar de las adversidades vemos pueblos resilientes, uno ve lugares donde la mayoría de las personas son víctimas, pero aún así son positivos y pues han hecho un trabajo de liderazgo importante con las comunidades precisamente para que no se queden ahí, ¿no?, en ese abismo, sino que sepan salir adelante. Yo creo que la cultura de paz precisamente esto es lo que busca, ¿no?, que la gente vea la paz culturalmente como así como una tradición, ¿no?, como cuando, no sé, siempre nos alimentamos de cierta manera o hacemos ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea es que todos los colombianos y territorios como el nuestro, que ha sido tan golpeado por el conflicto de paz, todos tengamos en ese pensamiento que debemos seguir adelante con esta cultura de paz, de que a pesar de lo que está ocurriendo debemos ser positivos y además
tomar acciones, ¿no? También cada vez vemos más liderazgos que se toman la palabra también para que la gente también se ponga enfrente y pues demostrar que los buenos somos más. Precisamente desde la comunidad podemos empezar a construir esa cultura de paz con algo tan sencillo como el saludo con el otro, ¿sí? Es identificar, es entender que el otro existe, que también hace parte como nosotros mismos también lo somos, y empezando con eso, entonces identificar al otro es empezar a entender esa cultura de paz, pero también desde la comunidad podemos empezar a ejercer otros métodos básicos para empezar a construirla. Por ejemplo, tenemos ese fortalecimiento desde las instituciones, que es muy importante, porque a veces ese abandono de la institucionalidad que genera esos mecanismos de violencia. Tenemos también ese mecanismo de eliminación de la discriminación, y podemos construir ese objetivo de la educación, y eso precisamente consiste en todo el tema de la cultura de paz. Bueno, y hay algo que también que debemos tener muy claro como individuos, como personas, y es que normalmente dejamos que, o creemos que los temas de paz son solamente cuando hay un conflicto armado. Entonces eso se lo dejamos, el tema de la paz, al gobierno, se lo dejamos a las Fuerzas Armadas. Entonces los únicos que deben estar en los temas de la paz son los grupos armados ilegales, la fuerza pública, pero resulta que la paz nace con cada acción que todos hacemos, ¿verdad? Entonces yo digo que cuando hablamos de paz total no solamente hablamos de que no haya conflicto armado, de que no hayan guerras, sino que también hay unas estadísticas donde hablan de que hay más muertos por temas de intolerancia, por ejemplo, que por el mismo conflicto armado. Entonces yo creo que esa paz debe nacer desde cada persona, desde cada individuo, respetar a los demás. Yo digo que si somos respetuosos, si somos tolerantes, si somos empáticos, eso de ponernos en los zapatos del otro me parece súper importante. Yo creo que también eso hace o puede hacer que haya menos conflictividad, ¿no? Porque no son solamente las guerras o donde hay armas, sino que lamentablemente cada vez vemos más peleas, digamos, entre compañeros, entre familias, hablamos del bullying, hablamos de la discriminación y otras cosas, pero también al mismo tiempo, a pesar de que pasa esto, también cada vez se habla más de lo contrario, ¿no? De que hay que aceptar lo diferente a nosotros, de que hay que respetar. Cada vez vemos más personas hablando de los derechos que tenemos y de cómo debemos pues comportarnos en sociedad. Entonces yo creo que para que haya paz debemos todos ponernos la camiseta, como se dice, y todos empezar a ser más tolerantes, más respetuosos, y además aportar también a que esta sociedad pues no llegue hasta el extremo de estos conflictos, que también a veces las raíces de estos conflictos nacen desde las bases, desde las mismas comunidades. Entonces yo creo que es importante entender que nosotros también hacemos parte de ese conflicto, no solo los grupos armados. Entonces empezar a tener esa cultura de paz, empezar a cambiar también desde nosotros mismos, ¿no? Precisamente ese abarca el nombre de nuestro programa: desde la diversidad construimos cultura de paz. Y es esa, entender esa diversidad también no solo como nosotros mismos, las demás personas, el otro ser humano, sino también la naturaleza. Respeto hacia las especies, hacia los animales, respeto hacia nuestros afluentes hídricos, respeto precisamente hacia nuestros árboles. Eso consiste precisamente en una cultura de paz, porque es todo lo que nos rodea. Y algo muy importante que ahorita vamos a indagar con una entrevista que tenemos corta, es precisamente cómo influye el arte en esa cultura de paz, ¿cierto? El arte como parte de la cultura, y precisamente vamos a escuchar una entrevista que habla del arte y el arma de la construcción de paz al señor John Paul Lederan, precisamente, que nos va a hablar de este arte, cómo la imaginación, cómo este medio nos puede permitir a construir una cultura de paz. No, el arte es muy importante. El arte, entre otras cosas, bueno, tiene según aspecto de trabajo en el cual uno se ve, pero el conflicto bélico sobre todo deja heridas profundas en la gente, en las comunidades, y a menudo el arte es una de las maneras que la gente pueda expresar lo que no tiene palabra. En ese caso, pues la capacidad de música, la capacidad del arte manual o de arte material, la poesía, una serie de cosas que permita que la expresión que surja más de adentro se exprime en ese espacio que no es fácil de tocar, y que cuando eso ayuda pues a menudo en lo que es los procesos de sanamiento personal y comunitario. Pero también yo he dicho de que el arte
el arte representa algo que a veces nosotros como profesionales dejamos de lado, que es que entendemos que el trabajo del proceso de cambio es como una especie de trabajo técnico profesional, y el arte contempla de que no es exclusivamente lo técnico que lo cambia, es la capacidad de imaginar algo que en este momento no existe. Todo lo que es la construcción o la creación de paz es precisamente el imaginar que lo que no existe y buscar la manera de que poco a poco vaya saliendo. Entonces, en cierto sentido, la construcción de la paz es un proceso artístico, no es un proceso como burocrático técnico. Sin embargo, la mayoría de las inversiones que hacemos son en lo que son el aspecto técnico burocrático, muy a menudo. Y creo que ahí el arte aporta mucho, porque el arte abre espacio y visión y potencial que toca más cercano a lo que es la esencia del ser humano. Porque si definimos la esencia del ser humano, el ser humano nace para crear. Y entonces lo que es la construcción de la paz es el puro acto artístico, aunque no siempre lo contemplamos así. Desde la diversidad construimos cultura de paz. Sé parte del cambio. Sintoniza Juventud Estéreo. Escuchamos a John Paul Lederman hablándonos precisamente del arte, cómo aporta desde los distintos gestores, de los distintos artistas. Precisamente en los siguientes programas vamos a mantener a artistas locales hablándonos de precisamente esa cultura de paz, de la interculturalidad, para promoverlo aquí en nuestro territorio. Y así que muy atento a nuestras siguientes emisiones. Mañana hablaremos otro tema muy importante que apoya la paz, porque la intención precisamente es apostarle a eso desde los distintos ejes, desde los medios de comunicación. Y bueno, queridos y queridas oyentes, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Muchas gracias por estar ahí atentos. Muchísimas gracias. Se despide el Jorge Quintero. Y Luz Amparo Sánchez, quien les deja esta reflexión, ¿no? Dice, no basta con hablar de paz, uno debe creer en ella. Nos despedimos con la canción El Derecho de Vivir en Paz de Víctor Jara. Chao, chao. Ama, amas, amas. Desde la diversidad construimos cultura de paz, el programa que conecta corazones a través de la cultura. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. Te invitamos a que nos acompañen de lunes a viernes de 6:30 a 7 de la mañana en tu frecuencia favorita, 104.7 FM. Desde la diversidad construimos cultura de paz. El programa que conecta corazones a través de la cultura. Déjate llevar por la magia de nuestra región.
porque en este rincón radial conectamos con gestores culturales, organizaciones y procesos que dan color y sonido a nuestra tierra. Juntos podemos construir una cultura de paz. Arroz blanco y las arepas. Programa realizado por el Movimiento Juventud por el Guaviare, la emisora comunitaria Juventud Estéreo 104.7 FM. Apoya al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Programa Nacional de Concertación Cultural. Colombia tiene alegría, amarillo, rojo, azul. Colombia, potencia de la vida.